Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este evento que esperamos que sea de su agrado. Antes de comenzar, platicaremos un poquito sobre un servicio que estamos promoviendo. Es una serie de seminarios que lo denominamos FMA Bootcamp y es una serie de seminarios cortos de 2 horas y media en los que ustedes pueden adentrar en temas muy específicos Oye, de hola, a mí FMA. no me deja iniciar el vídeo. Eh, Dice, no puede. Perdón. Y la próxima fecha que tenemos de este entrenamiento es del 24 al 27 de agosto, ¿correcto? Entonces vamos a platicar un poquito sobre la logística de este webinar. Tendrá una duración de 1 hora 30 minutos y al final del evento tendremos una sección de preguntas y respuestas. Todas las preguntas las haremos en la sección correspondiente de la herramienta de Zoom. Está deshabilitado el chat. Otro punto es que las diapositivas se enviarán a sus correos de registro al final del webinar y también estará bajo demanda la grabación de este evento si alguno de ustedes, de sus conocidos, no pudo atender. Sabemos que mucha gente no alcanzó el lugar, pero tendremos la grabación disponible. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a hacer una breve introducción de nuestros ponentes. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Luis Sanz. Luis Sanz ha formado a más de 2.500 auditores en España y Latinoamérica. Ha sido vicepresidente de IQNet, es auditor en jefe en numerosos sectores de la actividad, incluyendo la industria aeroespacial, AS 9100, y durante 12 años ha sido miembro del comité ISO TC 176. También nos acompaña Carla Cisneros, que ha sido coordinadora del sistema de gestión de calidad en diversas empresas del sector automotriz. Ha implementado de forma exitosa el sistema de gestión de calidad ISO TS 16949 y recientemente IATF 16949. Esto en plantas automotrices en México y Estados Unidos. Cuenta con experiencia como ingeniera de calidad en procesos de estampados metálicos, soldadura y pintura. Carla además es Master Trainer de Plexus México y ha participado en la formación y preparación de un sinnúmero de auditores internos. También nos acompaña el ingeniero Jorge Mejía, que es ingeniero industrial con maestría en calidad y doctorado en administración. Ha sido asesor de algunas organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Calidad, del Shingo Prize y del Premio Iberoamericano de Calidad. Es delegado del Comité Técnico ISO 76 de ISO y también es entrenador y evaluador de los auditores de los organismos de certificación de tercera parte para la industria automotriz IATF 16949. También para la industria aeroespacial AS 9100, AS 9110 y AS 9120. También nos acompaña Jaime del Palacio. Jaime es ingeniero industrial con la especialidad de organización de empresas. Ha sido auditor jefe de AINOR, gerente de gestión de la calidad en Ernst Young, y desde 2005 trabaja en la empresa Synergy, prestando servicios de consultoría de gestión, entre ellos la realización de auditorías de sistemas de gestión de primera y segunda parte. Y nos acompaña también Eduardo del Río, quien es ingeniero mecánico con maestría en diseño industrial en procesos de transformación de plásticos y maestría en administración de la producción. Se ha especializado en el diseño e implementación de sistemas de gestión a través de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Es instructor de American Trust Register, Plexus México y de INLAC. Eduardo además es delegado por el Instituto Latinoamericano de la Calidad ante el ISO en el Comité Técnico ISO-TC. Y por último nos acompaña el ingeniero José Domínguez, quien es director general de Plexus México y quien nos dará una breve introducción al tema de hoy. Adelante, José, voy a cederte los controles. No te oímos, José. Si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Primero que nada, agradecerles a todas y a todos que nos acompañan esta mañana. Sé que es complejo, quizás por agendas, por tiempos, pero nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este par de horas que vamos a estar conversando del tema. Como ya mencionó Jonathan, nos acompañan un grupo de amigos, amiga, como es Carla, Luis, Jaime, Lalo y Jorge, que compartirán sus experiencias, compartirán un poco de temas que pueden ser relevantes, que pueden ser pertinentes. Si alguno de ustedes, por necesidad, por la situación que estamos viviendo en la pandemia,
requiere empezar a implementar métodos de auditoría a distancia, que ya desde antes la norma 19.011 ya nos hablaba de ello, pero quizás no habían sido muy recurridos, ¿no? en el mundo que vivíamos antes de la pandemia. Entonces, nuestra intención es que después de estas 2 horas ustedes tengan una perspectiva más amplia sobre lo que es una auditoría a distancia, una auditoría remota, quizás implicaciones que pudieran existir al realizarlas, temas que pudieran ser pertinentes, relevantes con relación a la competencia, comportamiento de los auditores. Y queremos, por la experiencia que tiene Jaime del Palacio en España, en donde ha realizado ya un sinnúmero de servicios de este tipo, él va a compartir sus experiencias realizando auditorías a distancia y creemos que eso puede ser muy útil para ustedes. Entonces, ahorita vamos a iniciar la sesión con una pequeña encuesta para ver qué tanto algunos de ustedes han participado, ya sea como auditados o han realizado auditorías ya en este ámbito, ¿no? Entonces, ahí ya van a ver una encuesta. Es una pequeña pantalla que aparece frente a ustedes. Es una pregunta que dice, ¿en tu organización han realizado o recibido auditorías a distancia? Y ahí ustedes pueden seleccionar. Pueden seleccionar más de una porque puede ser que quizás hayan vivido 2 experiencias, ¿no? Entonces, si van ustedes respondiendo, cuando tengamos alrededor de un 70-80% de respuestas, compartiremos los resultados con todos. Listo, ya pueden ver los resultados. Pues muy bien, pues vemos la mitad de ustedes aproximadamente no ha realizado o recibido auditorías a distancia, entonces se puede decir que es un tema nuevo, novedoso en su contexto. Algunos de ustedes, alrededor de un 30%, sí ha tenido esta participación en auditorías internas, un 22% en auditorías de segunda parte y un 18% de ustedes tienen experiencia, ya sea que las han recibido o las han llevado a cabo en auditorías de tercera parte. Pues muy bien, entonces si puedes cerremos el poll y le cedo la palabra a mi buen amigo Luis Sanz. Gracias, José. Buenos días. Bien, en este webinar, para alcanzar el objetivo que nos acaba de comentar José, vamos a tratar los siguientes temas. Empezaremos con una introducción a las auditorías externas o a distancia. Hablaremos de los principios de auditoría, competencia del auditor, responsabilidades del auditado, experiencias reales de implementación, pros y contras de las auditorías a distancia, cuál es la postura de organizaciones como ISO, como el Foro Internacional de Acreditadores o como la industria automotriz. Habrá una reflexión final, veremos Plexus, cómo puede acompañarnos en este tipo de actividades y habrá, como en todo este tipo de webinar, pues un tiempo dedicado a preguntas y respuestas. Estos últimos 5 meses hemos podido comprobar la ingente oferta existente de webinars de diferentes temas y variados, y muchos de ellos acerca de cómo gestionar las organizaciones en un entorno COVID-19 y de las experiencias de numerosos líderes en esta gestión. Y es que, como decía Sam Walton, fundador de Walmart y Sam's Club, muchas de nuestras mejores oportunidades fueron creadas por necesidad. Ya les tranquilizo y les adelanto que no es el objeto de este webinar el compartir información y conocimiento sobre ningún tema relacionado con el COVID. Vamos a tratar de algo que para muchos resulta novedoso, como hemos visto en la encuesta que se ha lanzado anteriormente, a la vez que necesario, como es el tema de las auditorías remotas o a distancia.
Claro está que no es novedoso por el tema en sí, sino más bien porque dadas las circunstancias actuales, que conocemos de sobra, donde se han limitado y en determinados casos se ha restringido, eliminado la posibilidad de realizar desplazamientos, hay una justificada necesidad de mantener una distancia mínima con otras personas, en fin, una serie de cuestiones que han producido una disrupción en la manera en que se gestionan determinadas actividades de las organizaciones. No obstante, conviene señalar que aunque es algo que sin duda todos conocen, la auditoría remota o a distancia no ha comenzado con el COVID-19. Por no remontarnos mucho más lejos, en el prólogo de la norma ISO 19011, que seguro que muchos de ustedes la conocen o han oído hablar de ella, del año 2011, es decir, la segunda edición, norma que trata sobre las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, se señalaba que una de las principales diferencias en cuanto al contenido, comparado con la primera edición, que era del año 2002, era la introducción de métodos remotos de auditoría como uno de los métodos de auditoría aplicables. O sea, ya hablamos en el 2011. Luego, pues hay otra serie de documentos, como puede ser la tercera edición de esta misma norma, que es del año 2018, donde ya se contempla este tipo de auditorías con más detalle, donde se habla de auditorías remotas y de auditorías virtuales. Hay documentos como de la IAF, del Foro Internacional de Acreditadores, como el 03 de 2011, gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a organismos de acreditación, de certificación y organizaciones certificadas. Otro documento de IAF más reciente, el 2015, habla de los principios de evaluación remota. Hay otro documento, que este es mandatorio, del año 2018, que también trata, en cierta medida, de las auditorías remotas, teniendo en cuenta que las tecnologías de información y comunicación pues, son fundamentales para poder llevar a cabo este tipo de auditorías. Y finalmente, ya en este año, tenemos que el ISO 9001, el Audit Practice Group, el grupo de prácticas de auditoría, ha elaborado una guía sobre auditorías remotas, guía que está siendo muy difundida y que la mayoría de los organismos de acreditación de nuestro ámbito pues la han incorporado en sus documentos, ¿no? Para dar, pues eso, como su propio nombre indica, para dar guía y recomendaciones de cómo proceder. Por centrar el tema, y aunque todos ustedes lo conocen, vamos a recordar una serie de conceptos que es importante que tengamos en mente para, como se suele decir habitualmente, que hablemos todos el mismo lenguaje. Se sorprendería que hablando la misma lengua, la cantidad de diferentes palabras que usamos en cada país para decir lo mismo, y a veces ni nos entendemos. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Es decir, tenemos que es un proceso, es sistemático, es independiente, está documentado, buscamos evidencia objetiva, entendiendo como evidencia objetiva aquella evidencia que es incontestable, desde el punto de vista de que el dato y el hecho está ahí, y compararlo con los criterios de auditoría para ver en qué medida se están cumpliendo. ¿Qué tipos de auditorías tenemos? Bueno, pues la tipología es variada. Tenemos, en primer lugar, lo que podríamos llamar las auditorías internas, o también conocidas como auditorías de primera parte, que se realizan por o en nombre de la propia organización para la revisión por la dirección y otros fines internos. Tenemos las auditorías externas, que engloban las de segunda parte y las de tercera parte. Las auditorías de segunda parte pues, se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, como pueden ser pues, las auditorías de los proveedores externos o auditorías de clientes o partners. Y tenemos las auditorías de tercera parte, que son las que todos conocemos como auditorías de certificación o de acreditación, que se llevan a cabo por organizaciones de evaluación de la conformidad,
que son organizaciones auditoras independientes y externas. Como podemos observar en los dos primeros conceptos, de auditorías de primera y de segunda parte, se englobarían las auditorías internas y las que realizamos a nuestros suministradores o las que recibimos de nuestros clientes, y es en lo que nos vamos a centrar en este webinar. No vamos a entrar en el detalle de las de tercera parte porque para eso están ya las entidades de certificación y las entidades de acreditación que tienen sus reglas, sus normas y sus principios accesibles y que cualquiera que estuviese interesado dirigiéndose a ellos, a quien les ha certificado, pues les dirán cómo deben de proceder para la obtención o renovación de una certificación. No obstante, aquí se comentará una pincelada de qué documentos hay para que ustedes, pues, en un momento determinado, puedan consultarlos si ese es su interés. Bien, ¿y qué entendemos por auditorías remotas? Y ya nos vamos aproximando al tema. Según se describe en el anexo A de la norma ISO 19011 en la versión de 2018, es decir, tercera edición, las auditorías remotas o a distancia hacen referencia al uso de tecnología para recopilar información, entrevistar a un auditado, etc., cuando los métodos, como se suele decir cara a cara, no son posibles o deseables. Una auditoría a distancia es lo mismo que una auditoría in situ, pero el auditor contacta con el auditado a través de medios tecnológicos. Puede seguir realizando revisiones de documentos, grabaciones, visitas a las instalaciones, entrevistas con los trabajadores, presentación de descubrimientos mediante el uso de una serie de plataformas tecnológicas, como pueden ser, y seguro que todos conocen algunas de ellas, si no todas, Webex, Zoom, MS Teams, GoToWebinar, Google Meet, y combinarlas con tecnología móvil como smartphone o tablet, que tenga funciones de vídeo, por ejemplo, WhatsApp, Skype, FaceTime, etc. Tenemos todo un conjunto de herramientas, plataformas tecnológicas que nos facilitan en gran medida el poder llevar a cabo este tipo de auditorías. Obviamente, hace 15, 20 años esto era impensable, ¿no? La auditoría remota no es una solución única, obviamente. No es un reemplazo para una auditoría presencial. Más bien es un complemento, podemos decir. Y en épocas o circunstancias excepcionales, pues nos puede facilitar mucho el que podamos seguir realizando una serie de actividades. Como parte de un programa de varios años, la auditoría remota pues, puede desempeñar un papel importante, especialmente cuando se dan circunstancias como las que vivimos ahora. Para ir concluyendo esta introducción, pues, ¿cuáles son los posibles beneficios y limitaciones o riesgos derivados de la utilización de esta metodología? Sin ánimo de ser exhaustivos, dado que a lo largo de las intervenciones posteriores de mis compañeros irán aflorando pros y contras de la realización de este tipo de auditorías, podríamos destacar como beneficios, pues, proporciona flexibilidad de cara a conseguir los objetivos de la auditoría, permiten que el auditor se comunique con cualquier persona a nivel global, teniendo acceso a una amplia gama de información y documentación, dan la oportunidad de auditar instalaciones y al personal remotamente, reduciendo las distancias, los tiempos y, algo muy importante, los costes de la auditoría. Minimizan el impacto ambiental asociado a los viajes, pueden ayudar a incrementar el tamaño y calidad del muestreo de auditoría cuando se preparan, validan y usan adecuadamente. Imagínense, por ejemplo, que hubiese que ir a inspeccionar pues, toda la serie de tuberías de la industria petrolera. Con drones pues, sería una actividad que se podría llevar a cabo, o por ejemplo áreas grandes de almacenamiento, o instalaciones agrícolas o forestales, o procesos productivos. Es decir, nos dan una gran variedad de posibilidades. Permite la participación de personal con conocimientos específicos que de otra manera, pues en muchos casos sería imposible debido a restricciones logísticas o económicas. Imagínense que requiramos de un experto técnico que tenga que analizar un proyecto específico durante solo 2 horas y que esto tiene que hacerlo en una ubicación pues que se encuentra, si nosotros estamos en DF, pues se encuentra en el noroeste o en el noreste de México, en la frontera con Estados Unidos, que hay que hacer casi 2 días por carretera o un viaje de 2 horas de avión, el coste que conlleva, ¿no?
con estas tecnologías se puede hacer, se reducen costes y se facilita que se pueda llevar a cabo esta actividad. Con las TIC, el experto puede analizar el proceso remotamente y, por tanto, se está reduciendo tiempo y costes asociados. En cuanto a las limitaciones y los riesgos que implica el uso de las tecnologías de información y comunicación, pues yo destacaría principalmente tres, ¿no? Temas relacionados con la seguridad de la información, protección de datos sin confidencialidad y así como la veracidad y calidad de la evidencia recopilada. Nos podríamos plantear que cuando se están observando imágenes, ¿son imágenes obtenidas en tiempo real o son vídeos con imágenes grabadas? A ver, hay que adelantar un tema, que esto no es ni blanco ni negro, ¿no? Todo tiene matices. Este tipo de auditorías también se basan en la confianza. Hay que tener en cuenta que hablamos de primera y segunda parte. La primera parte son las que encarga la dirección de una organización, con lo cual pues, cabe pensar que no, es como cuando decimos en un juego de cartas que es el solitario que juega uno solo. Si uno se hace trampas a sí mismo, ¿no? Pues sería lo mismo. Y si nos auditan nuestros clientes o nosotros a nuestros suministradores, obviamente si ya partimos de la desconfianza, no vamos a llegar a ningún acuerdo de negocio tipo win-to-win, ¿no? De ganar-ganar para ambas partes. En fin, son cuestiones que tendríamos que considerar en nuestro análisis de riesgos para determinar la viabilidad de la auditoría y su planificación. Previamente a llevar a cabo este tipo de auditorías, pues como ya he indicado, hay que hacer un análisis de riesgos detallado, profundo, y lo primero que tenemos que determinar es si esa auditoría en esas circunstancias es viable o no es viable, con esos medios y en ese contexto en que nos encontramos. Bien, vamos a hablar del siguiente punto, que son los principios de la auditoría. Independientemente de la metodología de auditoría que se utilice, esta se caracteriza porque depende de varios principios que nos tienen que permitir proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes. Y para facilitar a los auditores, trabajando independientemente entre sí, alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. Es decir, dos auditores que en circunstancias similares observan el mismo hecho, tienen que llegar a conclusiones similares, si no, algo está fallando. Y la base que aglutina todo esto es los principios de la auditoría. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, pues vamos por el primero, que es integridad. Como suena, integridad. La integridad es el fundamento de la profesionalidad. Implica pues, desempeñar el trabajo éticamente, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si se es competente para hacerlo. No embarcarnos en actividades en las que tenemos una manifiesta incompetencia, aunque seamos muy competentes para otras cosas. Desempeñar el trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas las acciones. ¿Cuántas veces los auditores nos hemos sentido tentados a valorar una determinada situación con relación a lo que nos gustaría que hubiese, no con relación a lo que marcan los criterios de auditoría? Hay que tener mucho cuidado con esto porque uno no audita respecto a su libro, el libro del auditor, audita respecto a los criterios de la auditoría. Entonces, para esto hay que ser ecuánimes y quitar todo sesgo en las acciones. Ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. De una manera o de otra, el auditor siempre va a estar un poco presionado. Obviamente, para cualquier organización, aunque sea una auditoría interna o una auditoría de segunda parte, genera tensión. Entonces, pues hay que llevar tranquilidad y el auditor tiene que tratar de abstraerse de cualquier influencia que le pueda afectar. Siguiente principio sería la presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. La comunicación tiene que ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Sí, ya sé que son muchas palabras,
pero cada una tiene un significado diferente y todas ellas son necesarias para que realmente haya una información veraz y exacta. No podemos dejar dudas, no podemos dejar vacíos, no podemos dejar incertidumbre, porque los vacíos, la falta de información, la inexactitud, la incertidumbre, genera situaciones incómodas, molestas y que obstaculizan que podamos alcanzar el objetivo de la auditoría. El tercer principio sería debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en el auditor. Hacer juicios razonados en todas las situaciones que se van produciendo en la auditoría. Confidencialidad, seguridad de la información. El auditor tiene acceso a mucha información, la mayoría propiedad de la organización que está siendo auditada, y que el auditor tiene que proceder con discreción en el uso y la protección de la información manejada. Huir de toda esa tentación, hoy qué procedimiento más bueno, me voy a hacer una copia porque esto me puede servir, cosas similares. Eso, aparte de ser poco ético, poco íntegro, sería un atentado, por qué no decirlo, a la confidencialidad que se está depositando en la confianza que se deposita en el auditor. Independencia. La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de auditoría. Si uno no es independiente, difícilmente va a ser objetivo. Hay que actuar de manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Hay que ser independientes de la función que se audita y deben mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría, para asegurar que los hallazgos y conclusiones estarán basados solo en evidencias, no en juicios preestablecidos ni, por qué no decirlo, en manías personales. ¿No? Enfoque basado en la evidencia. La evidencia de la auditoría debe ser verificable. Hay que basarse en muestras de la información disponible. Una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. No se puede ver el 100% de las cosas. Hay que priorizar y hay que tratar de buscar un muestreo que sea adecuado para poder llegar a conclusiones que sean válidas. Y finalmente, pues tendríamos el último principio, que sería enfoque basado en riesgos. Un enfoque de auditoría que considera los riesgos y las oportunidades. Como he dicho anteriormente, ese análisis de riesgos que hay que hacer previo a una realización de una auditoría, el enfoque basado en riesgos influye sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría. Bien, si bien todos los principios son igual de importantes, hay algunos que en las auditorías remotas pudieran adquirir mayor trascendencia, pero insisto, todos son igual de importantes. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora en sus pantallas aparecerán los 7 principios de la auditoría que hemos comentado y yo les agradecería que me indiquen qué 3 principios, a su juicio, adquieren mayor trascendencia en las auditorías remotas o a distancia. Les vamos a dar un tiempo para que contesten y comentaremos cuáles son los 3 principios que consideran que adquieren mayor trascendencia. Pero insisto, todos son igual de importantes. Anímense que ya el tiempo se va terminando. A ver si ya tenemos resultados. Bien, pues aquí les tenemos. Vamos a ver. Tenemos, en primer lugar, enfoque basado en la evidencia. En segundo lugar, confidencialidad, enfoque basado en la evidencia, 76%, confidencialidad, 68%, integridad, 59%. Bueno, yo antes de hacer esta pregunta, yo había hecho mi análisis y yo había determinado la integridad, la confidencialidad y el enfoque basado en riesgos. Aquí el enfoque basado en riesgos ha quedado en 4º lugar. Ha sido superado por el enfoque basado en la evidencia.
bien, todo es argumentable, ¿eh? Pero vamos, lo que sí que es importante es que de los tres coincidimos en dos, que ya es buena coincidencia. Bien, pues dicho esto, yo por mi parte termino mi presentación y en primer lugar les doy las gracias por su atención y cedo la palabra al ingeniero Carla Cisneros, que les hablará de las competencias del auditor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Pues cuando hablamos de las competencias del auditor interno, es muy importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor que un auditor competente brinda a una auditoría? Si nosotros nos vamos a la norma ISO 19011, versión 2018, nos dice que la confianza en el proceso de la auditoría y la capacidad de lograr sus objetivos va a depender de la competencia de todas las personas que participan en el proceso de la auditoría, desde la persona que gestiona el programa, el equipo auditor y, por supuesto, el auditor líder. Y cuando hablamos de competencias, pues también es importante tomar en consideración las necesidades del programa de auditorías y sus objetivos. Por otra parte, es importante algunos conceptos que hay que tomar también en consideración pues, para determinar esta competencia. ISO 19011 nos aconseja que tomemos en consideración la complejidad de los procesos a auditar, los métodos de auditoría, que aquí es donde vamos a decidir si la auditoría es cara a cara o presencial o si la auditoría va a ser a distancia o remota. Hay que considerar las disciplinas del sistema de gestión auditar, los tipos y niveles de riesgos y oportunidades. En el caso de las auditorías remotas, pues este punto es muy importante. Objetivos del programa de la auditoría. Y considerando las auditorías a distancia, consideramos que también es importante tomar en cuenta aspectos como las habilidades interpersonales, así como el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, ¿qué nos dice la norma ISO 19011 con respecto a las competencias del auditor? Nos dice que las competencias de un auditor se logran a través de un conjunto de comportamientos, de conocimientos y habilidades generales, como por ejemplo, pues que tengan una formación como auditores, que conozcan las normas del sistema de gestión a auditar, etcétera. Que tengan competencia en el sector específico o en la disciplina, como por ejemplo, hablando de la industria automotriz, estos conocimientos serían relacionados a los requisitos específicos del cliente, Core Tools, CQIs, por ejemplo, ¿no? Ya que son conocimientos muy enfocados al sector automotriz. Y también la experiencia. Y hablando de auditorías remotas, pues no nada más nos referimos a la experiencia como auditor, sino también experiencia, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de información y comunicación, experiencia a la hora de conducir entrevistas de forma remota, etc. En cuanto a los comportamientos, nuevamente la ISO 19011 nos marca una serie de comportamientos muy importantes. Es una lista pues larga, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos algunos comportamientos que creemos que son críticos dentro de una auditoría pues en este entorno remoto, ¿no? O a distancia. Dentro de estos comportamientos, creemos que el ser ético es de suma importancia, sobre todo por el tema de la confidencialidad, la seguridad y protección de datos, todo el manejo de la información. También el hecho de que sea diplomático. ¿Por qué? Porque es importante que el auditor tenga la capacidad de informar de manera adecuada sobre la información que se está documentando como evidencia de la auditoría o reteniendo al auditado. También es parte de la diplomacia el hecho de que pueda respetar el nivel de confidencialidad que haya acordado con los auditados y también que pueda respetar las diferencias culturales. También el ser versátil. ¿Por qué? Si bien, como nos mencionó el ingeniero Luis, estas auditorías remotas no es algo nuevo, no llegaron con el COVID, pues son poco comunes y ahorita es cuando están empezando a tomar importancia. Entonces es importante que el auditor tenga esa capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Otro comportamiento importante es el ser tenaz. Igual, si estas auditorías no son nuevas, pero son poco comunes, el auditor debe de tener la capacidad de actuar siempre orientado hacia el logro de los objetivos, independientemente de los obstáculos a los que se vaya a enfrentar en este tipo de auditorías. Y por último, ser colaborador.
Y no nada más con el equipo auditor, sino también es importante que sea muy colaborador para los auditados, puesto que este tipo de auditorías en un entorno remoto también es nuevo para ellos. Además de estos comportamientos que pues a lo mejor muchos de nosotros ya conocemos porque son comportamientos que ISO 19011 ya nos presentaba, nosotros consideramos 3 comportamientos nuevos para este tipo de auditorías a distancia. Número 1, el que el auditor tenga la capacidad de generar confianza durante la auditoría y que la pueda mantener durante la auditoría. En este tipo de auditorías remotas es muy importante que el auditor pueda actuar con mucha empatía. En muchas ocasiones el auditado puede sentirse intimidado a la hora de hablar frente a una cámara, por ejemplo. O también cuando hablamos de generar confianza, pues sobre todo en el manejo de la información por el tema delicado de la confidencialidad en muchas ocasiones. Es clave generar esta confianza entre el auditor y el auditado para que se puedan cumplir los objetivos de la auditoría. También el hecho de que tenga un comportamiento impecable. Esto sobre todo en cuanto al manejo de la información y el tema de la confidencialidad. Ya vimos que es algo muy importante en este tipo de auditorías. Y por último, el hecho de que pueda ser muy estructurado, sobre todo a la hora de apegarse y seguir el plan de auditoría, el cual debe de estar bien definido desde el principio, donde nos diga los horarios, qué herramientas de la tecnología de la información son las que se van a utilizar para cada parte de la auditoría. Y el auditor debe de ser capaz de ser muy estructurado a la hora de seguir este tipo de planes. Y bueno, además de los comportamientos nuevos que consideramos para este tipo de auditorías, pues también consideramos nuevos conocimientos y habilidades, además de lo que ya nos menciona la norma ISO 19011. Dentro de estos nuevos conocimientos consideramos el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. También es importante que el auditor tenga habilidades de comunicación, que tenga conocimiento de los riesgos y oportunidades, en especial aquellos riesgos asociados a este tipo de auditorías remotas, que pueda contar con el aseguramiento, el aseguramiento de la confidencialidad, que conozca muy bien los acuerdos de confidencialidad a los que hayan llegado con los auditados. Y también es importante aquí considerar las leyes con respecto a estos temas de confidencialidad de cada país. Como por ejemplo, en México pues está la Ley General de Protección de Datos Personales. Y así cada país puede llegar a tener sus normas, ¿no? Es importante que el auditor pues las conozca. También que pueda generar un espacio tranquilo y abierto. Ya vimos el tema de la empatía, del generar confianza con el auditado, pues es muy importante. Y por último, que el auditor pueda tener la habilidad de poder captar y registrar todas las evidencias para poder obtener unas conclusiones de la auditoría correctas. Esto en cuanto a los nuevos comportamientos. Sin embargo, más adelante el ingeniero Jaime del Palacio, con base a las experiencias que nos va a compartir, va a tocar algunos de estos conceptos un poco más a detalle o ya con ejemplos aplicados. Y por último, nosotros consideramos que hay factores clave que pueden determinar el éxito o el fracaso de una auditoría. Es como, imagínense, en la Fórmula 1, que está el auto de carreras y está el piloto. El piloto va a depender completamente de sus llantas, que estén balanceadas, que estén alineadas, que tengan una buena presión, etcétera. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que él pueda llegar a la meta y tener pues éxito en su carrera, o que pueda llegar a abandonar la carrera si le falla una llanta o incluso a tener un accidente. Hablando de una auditoría en este entorno a distancia o remota, pues es lo mismo. El piloto, imagínense que es el auditor, y va a depender de esos 4 pilares para poder llevar a cabo una auditoría con éxito o no sé, a lo mejor tener que abandonar la auditoría, pararla o de plano agendarla porque le fallen estos conceptos. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Pues de entrada los principios de auditoría, esos principios de los cuales el ingeniero Luis pues ya nos habló. También tener los comportamientos y poder apegarse a ellos. Finalmente, los comportamientos de un auditor es lo que lo va a llevar a cumplir con esos principios. También que tenga los conocimientos y habilidades. Ya vimos que la competencia es bien importante para poder lograr los objetivos de una auditoría. Y por último, pues la experiencia. Y otra vez, no nada más la experiencia como auditor, sino también experiencia llevando a cabo auditorías en este entorno remoto. Entonces, si el auditor cuenta con estos 4 pilares y se apega a ellos durante toda la auditoría, pues obviamente esto le va a asegurar el éxito de este tipo de auditorías en un entorno remoto. Muy bien. Y hablando de las auditorías, pues no toda la responsabilidad va a recaer nada más en el equipo auditor,
Los auditados pues también van a tener ciertas responsabilidades para que esta auditoría se pueda dar con éxito. Una de ellas, o para empezar, es asegurar obviamente que cuenta con estas tecnologías de información y comunicación, y no solo que cuente con ellas, sino que tenga conocimiento en el uso de estas tecnologías, que tengan protocolos de acceso y manejo a la información bien definidos en estos acuerdos y que se los comunique al equipo auditor. Que realicen un estudio de viabilidad de la auditoría, esto junto con el equipo auditor, y con base a los resultados, a la hora también de determinar los riesgos, pues puedan establecer planes de contingencia. Que tengan planos y diagramas de la planta disponibles para el equipo auditor, que obviamente pues los va a ayudar muchísimo a la hora de llevar a cabo este tipo de auditorías a distancia, sobre todo en la parte de, no sé, los procesos de fabricación, los almacenes, etcétera. Respetar la agenda y tiempos de la auditoría. Los auditados también deben de tener un comportamiento impecable, deben de ser muy honestos, sobre todo a la hora de entregar sus evidencias. Seguir las indicaciones del auditor. Y por último, pues también es importante que tengan una buena comunicación y una cooperación. Y con esto podemos asegurar el éxito de las auditorías a distancia o remotas. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Le paso ahora la palabra al ingeniero Jaime del Palacio, que nos va a compartir algunas experiencias de implementación, el que ya ha realizado pues varias auditorías de este tipo a distancia, y también nos va a hablar de una tecnología llamada Synergy. Entonces, adelante, Jaime. Muchas gracias, Carla. En primer lugar, agradecer a Plexus Internacional México su invitación a este webinar y, por supuesto, también a todos los asistentes que en este momento nos están escuchando. Espero que les resulte de interés lo que les voy a comentar a continuación. Lo que les voy a comentar a continuación es nuestra experiencia en la realización de auditorías internas subcontratadas en forma remota. Nosotros somos una consultoría y entonces uno de nuestros servicios a nuestros clientes es la realización de auditorías internas. Es decir, ellos nos subcontratan a nosotros como auditores internos. Hemos hecho también alguna por segunda parte, pero muy pocas, básicamente todas son internas. En Synergy, que es la empresa donde trabajo, llevamos desde 2012 realizando auditorías internas, por primera parte, para nuestros clientes, y las primeras de ellos surgieron de la necesidad de auditar obras o instalaciones de carácter temporal que estaban en lugares lejanos, como China, por ejemplo, que fue la primera que hicimos. Entonces teníamos una empresa cliente, una instaladora, que tocaba en el plan de muestreo de este año auditar la obra que estaban llevando a cabo en China. Claro, no merece la pena o se hace muy complicado desde el punto de vista económico y logístico irse a China a realizar una auditoría. Y ahí fue donde empezamos a realizar auditorías remotas. Aparte de eso, posteriormente hemos llevado a cabo algunas auditorías en formato mixto. Es decir, una primera parte remota, finalizando con una jornada presencial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ahorrar tiempo por parte de los auditados y también disminuir los gastos de viaje y desplazamiento y manutención de los auditores. Esto sobre todo lo hemos realizado en aquellos clientes que todos los años repetíamos la auditoría interna, como ya conocíamos su sistema, su documentación y sus maneras de operar y de fabricar, la manera en definitiva de llevar a cabo sus sistemas de gestión, nos ahorraba bastante tiempo el repetir todo lo que se ve todos los años de forma remota para finalizar con una jornada presencial fundamentalmente dirigida a los procesos de producción, a la observación in situ. También hemos llevado a cabo algunas en formato 100% remoto, a conveniencia del cliente, si bien hay que decir que hasta este año estas han sido muy pocas. Lo hemos ofrecido a nuestros clientes desde 2012, pero realmente hemos hecho una o dos al año en formato 100% remoto. Por el motivo que sea, nuestros clientes siempre han preferido que los auditores estén sobre el terreno para hacer una recogida de evidencias más personalizada. Es cierto que este año, con la situación de la pandemia, ya conocida por todos, hemos realizado muchas auditorías en formato 100% remoto, puesto que no estaba permitido acceder a las instalaciones de nuestros clientes. Lo que hemos hecho ha sido ofrecerles el servicio de auditoría 100% en remoto y, bueno, pues ha sido bastante numerosos los clientes que lo han solicitado y las auditorías internas que hemos realizado. Hay que decir también que este año hemos realizado algunas auditorías internas en formato 100% remoto por nuestra parte, pero con el apoyo de auditores internos por parte del cliente. Es decir, hemos realizado un equipo mixto, donde algunos auditores son de Synergy, otros auditores son del cliente, y puesto que ellos
en sus instalaciones, en su empresa, sí podían acceder a las mismas, coordinando nosotros la auditoría y haciendo el seguimiento de la parte, sobre todo, de procesos sobre el terreno, en piso, de lo que tiene que ver el auditor, pues la hemos organizado creando equipos auditores mixtos. Por último, comentar que Synergy está certificado por AENOR en base a la norma ISO 9001 para la realización de auditorías de sistemas de gestión normalizados y que, lógicamente, en los procedimientos internos y en el alcance del certificado, incluye la realización de auditorías remotas, tanto en formato 100% remoto como en el formato mixto que les acabo de comentar. Aunque cada auditoría es distinta y debe planificarse de forma personalizada, les voy a comentar a continuación el planteamiento general que hemos seguido hasta la fecha en la realización de auditorías remotas. Es necesario señalar que este es nuestro enfoque particular. Es decir, nosotros hemos enfocado así las auditorías remotas. Se puede enfocar de otras muchas maneras. Nosotros empezamos haciéndolo de una manera parecida a la que les voy a comentar ahora. Hemos ido mejorándola ligeramente y modificándola con el tiempo y este es nuestro planteamiento general. Pero insisto que quede claro que este es el nuestro. Es decir, que hay otros que pueden ser perfectamente válidos o incluso mejores. Bueno, hemos estructurado ahí en 10 fases cuál es el planteamiento general para la realización de auditorías remotas por nuestra parte. Y la primera, lógicamente, es el plan de auditoría. En el plan de auditoría es importante considerar que debe de tener bastante nivel de detalle, que debe de estar muy consensuado con la organización auditada y que aparte de lo típico que contiene un plan de auditoría, que son el calendario, los auditores, los lugares, las fechas y la hora, tiene que incluir también necesariamente qué metodología para la recopilación de información remota se va a utilizar en cada caso. Es decir, es un plan que tiene más detalle, tiene que ser mucho más consensuado con la organización auditada y debe de ser conocido con bastante más antelación. Normalmente, luego hablaremos de esto, pero en una auditoría interna presencial, pues nosotros solíamos enviar el plan de auditoría 2 o 3 semanas antes. En este tipo de auditoría es necesario hacerlo al menos con 3 o 4 semanas de antelación. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, la auditoría interna se alarga en el tiempo, en el calendario, siguiendo esta metodología. Bueno, una vez visto el plan de auditoría, para que el equipo auditor pueda empezar a formular sus peticiones para la recopilación de evidencias, necesita conocer la documentación del sistema de gestión, lo que va a auditar, los manuales, los procedimientos, las instrucciones, etc. Entonces, es necesario que la organización ponga a disposición del equipo auditor esta documentación. Si la documentación no es demasiado extensa, en nuestra experiencia, pues nuestros clientes lo que han hecho es ponerla toda a nuestra disposición. Y en el caso de organizaciones muy grandes, con documentación muy prolija, muy extensa, lo que hemos hecho es solicitar un listado de todos los documentos del sistema de gestión a auditar para nosotros seleccionar aquellos que queremos tener previamente y así poder preparar la primera petición de evidencias. Bueno, a partir de aquí vamos a realizar 3 turnos de recogida de evidencias en remoto. El primero empieza con la fase que ahí está identificada como fase 3. El equipo auditor ya tiene la documentación del sistema de gestión y lo que hace es un listado de qué requerimientos, qué preguntas va a hacer en esta primera fase. No sé, imaginaros, lo primero que pide son los objetivos del año en curso, lo segundo que puede pedir es la evaluación de riesgos que acaba de realizar, lo tercero que puede pedir, pues no sé, puede pedir los requisitos de cualificación de los auditores internos, puede pedir el plan de formación de este año, es decir, cuestiones más o menos genéricas que se identifican para pedir en esta primera fase de recogida de evidencia remota. Esta primera fase de recogida de evidencia remota será contestada por los auditados a través de un sistema de información que llamamos Synergy Online y que posteriormente os explico. Pero antes de que los auditados puedan responder, lo que hacemos es celebrar inmediatamente antes una reunión inicial. Una reunión inicial que se celebra por videoconferencia y en la cual, además de lo que se hace en las reuniones iniciales, se explica la metodología y se explica el uso de las tecnologías de información a los auditados. Hacemos una reunión inicial después de haber preparado la primera fase de recogida de evidencia remota para poder enseñarle al auditado en la videoconferencia, compartiendo pantalla, ya las preguntas reales que van a tener en esta primera fase. Una vez que el auditado tiene las primeras preguntas,
da las primeras respuestas. Sube la información documentada que se ha solicitado a esta plataforma que se llama Sinergia Online. Una vez que el equipo auditor tiene todas las respuestas a esta primera ronda, estudia las respuestas, mira si estas son completas o no, y ve si tiene que pedir información adicional y sobre qué, con lo cual prepara una segunda ronda de petición de evidencias. Esta segunda ronda se vuelve a implementar en Sinergia Online, vuelve a estar a disposición de los auditores y el auditado vuelve a subir la información solicitada. En esta segunda ronda, habitualmente, además de información documentada, listados, documentos, registros, etcétera, se suelen pedir también fotos, vídeos o cualquier otro tipo de soporte para las evidencias que se están pidiendo. Una vez que se han hecho las dos rondas de recogida de información remota asíncrona, es decir, no se está realizando la petición del auditor y la respuesta del auditado en directo, sino que transcurre un tiempo de por medio, tras revisar la información aportada, se identifican las nuevas evidencias que quiere el equipo auditor verificar y se plantean las reuniones por videoconferencia. Estas reuniones se plantean por departamento, se va interactuando con cada uno de los departamentos auditados y finaliza con la reunión final de la auditoría. Como es lógico, al final hay un informe de auditoría. En la columna de la derecha de esta tabla os he puesto la duración estimada para cada una de estas fases. Insisto, esto se puede hacer de muchas maneras y esto es nuestro planteamiento. Y en nuestra experiencia solemos dejar 1 o 2 días para que el equipo auditor revise la documentación inicialmente del sistema y prepare la primera ronda de petición de evidencias. Solemos dejar entre 3 y 5 días para que los auditados lean, comprendan estas preguntas y suban las evidencias a Sinergia Online. Posteriormente, el equipo auditor necesitará 1 o 3 días para estudiarse estas evidencias y repreguntar en una segunda ronda. Solemos dejar 1 o 3 días posteriormente para que los auditados incorporen las evidencias a Sinergia Online. Posteriormente, 1 o 2 días para que el equipo auditor revise toda la documentación de ambas rondas, sobre todo de la segunda. Y luego, las videoconferencias que duran 1 o 2 días en función de la complejidad del sistema de gestión auditar y del tamaño de la organización. Este es el planteamiento general y a continuación les muestro un ejemplo real de plan de auditoría en formato remoto. Este plan de auditoría en formato remoto, veis ahí una parte pequeña del plan, donde con otra numeración de fases, pues comentamos exactamente a la organización auditada lo que vamos a hacer. Es decir, en una primera fase de recopilación de evidencias en remoto, el equipo auditor va a estudiarse la documentación y generar las peticiones. Para eso, del 14 al 17 de mayo, en esta ocasión dimos 4 días. Los auditados van a subir la documentación y registros solicitados a Sinergia Online. En este caso dimos una semana entera, 5 días para subirla. Posteriormente, el equipo auditor establecimos 2 días para que revisara toda esa documentación. Esta segunda recopilación de evidencias remotas fue incorporada a Sinergia Online por parte de los auditores en 2 días, del 25 al 27 de mayo. Posteriormente dimos 1 día para que el equipo auditor revisara estos nuevos registros y evidencias aportados. Y por último, las reuniones por videoconferencia se hicieron en 1 día, en este caso el día 29. Bien, como pueden ver, al final estamos hablando de que una auditoría que posiblemente, si fuera en formato presencial, se habría realizado en 2 o 3 días consecutivos durante toda la jornada, en este caso ha llevado 2 semanas. Es cierto que gran parte del tiempo se ha realizado de forma asíncrona, es decir, el equipo auditor y el equipo auditado y los auditados no tenían que estar pendientes en todo momento de la auditoría, pero sí se ha dilatado en el calendario. Las características de las auditorías en remoto que hay que tener en cuenta a la hora de planificar. También he puesto ahí una nota que figuraba en este plan, en este ejemplo real de plan de auditoría interna, que es que no se deben aportar a través de Sinergia Online documentos que tengan el carácter de extremadamente confidencial. Es decir, todos los documentos en una auditoría pueden ser considerados confidenciales, pero en todas las organizaciones hay algunos que son especialmente confidenciales. En este caso, se le avisa al auditado de que si piensa que es demasiado riesgo
subir a una plataforma un documento por su carácter de confidencial, lo que hay que hacer es no hacerlo, sencillamente. Debe ponerse en contacto con el auditor jefe y el auditor jefe buscará otra manera de tener acceso a ese documento sin tener que compartir este documento a través de Internet si es que tiene peligro por su confidencialidad. A continuación, para la fase de petición y recogida de evidencias, le hemos comentado antes que utilizamos Synergy Online. Synergy Online es una plataforma que utilizamos con estos fines, que es un Moodle. Moodle es una plataforma tecnológica de formación online que nosotros hemos reestructurado con la finalidad de poder utilizarla en auditorías remotas. Veis ahí cómo se plantea cuál es la imagen que queda a través de Internet para realizar estas auditorías remotas. Bien, en primer lugar, hay que decir que, lógicamente, tanto los auditores como los auditados previamente se han identificado con usuario y contraseña, se han dado de alta en el sistema para que puedan tener acceso a la misma. Una vez que se han identificado, esto es lo que se encuentran, y veis que aquí están recogidas las mismas fases que decíamos en el plan, aparte del plan de auditoría interna y foros que nos ayudarán a tener comunicaciones asíncronas entre auditores y auditados. Si veis aquí en la fase 1 y 2, pone documentos y registros fase 1 y 2, esto es una base de datos. En esta base de datos es donde se lleva a cabo el intercambio de información. A continuación les muestro un ejemplo real de recogida de evidencias de forma remota asíncrona, es decir, lo que saldría pinchando en esa base de datos que acabamos de ver. Si veis aquí están las peticiones que están numeradas para poder hacer referencia posteriormente a las mismas, se identifica al auditor y aquí se pone la petición del auditor. La parte azul es la parte que cumplimenta el auditor y la parte naranja es la parte que cumplimenta el auditado. En una primera fase solo se ve lo azul, lo naranja está vacío. Son estas las peticiones que el equipo auditor ha considerado que debe hacer. Una vez que se cumple el plazo para que el auditado pueda empezar a aportar evidencias, cada auditado tiene acceso a estas peticiones, se las ve, las estudia, busca los registros y documentos, las evidencias en definitiva que puede aportar y las sube aquí. Una vez que esto está completo, ya el equipo auditor puede tener acceso descargándose a estas evidencias y por lo tanto puede analizarlas y pedir información adicional. Básicamente este es el esquema que seguimos. Este esquema, como he dicho antes, está basado en Moodle y hay otras posibilidades tecnológicas. Se puede hacer de muchas maneras, pero este es el que nosotros utilizamos. Por poner un ejemplo, aquí veis, para que veáis la naturaleza de las peticiones, en esta primera petición, el auditor, que en este caso es JPP, que soy yo, ha pedido los últimos valores de los indicadores de un proceso concreto. Cuando el auditado, que en este caso responde a FCR, ha visto que es él el que tiene que responder, ha buscado la respuesta, ha cogido el fichero o ha preparado el fichero para demostrarlas y lo ha subido a la plataforma. Una vez que ha pasado el plazo y que el auditor tiene que ver qué es lo que se ha respondido, se ha bajado este fichero y lo ha analizado. Básicamente ese es el esquema. Como decía, esta es la metodología que solemos utilizar. Y en esta metodología la verificación de la conformidad sigue el esquema que le presento a continuación en base a lo que acabamos de ver. En primer lugar, en esta primera ronda, como decía anteriormente, hay una serie de peticiones del equipo auditor. Estas peticiones pueden tener formas de documentos, registros, listados, en función de la naturaleza de lo que se esté pidiendo. Esta petición del equipo auditor es visualizada en Synergy Online por cada uno de los auditados y responde. Esta respuesta posteriormente puede ser satisfactoria y completa o no serlo. En el caso de que sea satisfactoria y completa, el auditado da como conforme el aspecto sobre el que está interrogando al auditado. En el caso de que no lo sea, vuelve a hacer una reiteración o una ampliación de esa petición. Por ejemplo, en esta primera ronda, el equipo auditor puede haber pedido los objetivos de este año. Y en esta segunda ronda, en función de los objetivos que le hayan presentado, ha seleccionado los 2 o 3 que en función de su análisis de riesgo son más importantes y posteriormente pues, ha pedido, por ejemplo, cuál es la planificación de acciones para conseguirlas.
En esta segunda ronda vuelve a ser documentos, registros o listados los que se pedían. También se hacen muestreos adicionales, luego hablaré un poquillo de los mismos. Y volvemos a evaluar si la respuesta es satisfactoria y completa. En el caso de que lo sea, volvemos al estado de conformidad, y en el caso de que no lo sea, se vuelve a reiterar ya en la tercera ronda, que es por videoconferencia, cualquier evidencia que pueda ser mostrada en cámara, compartida en pantalla o mediante un dispositivo móvil, hacer un seguimiento en directo del proceso productivo. En el caso de que la respuesta sea satisfactoria, volveríamos al estado de conforme, y en el caso de que no lo fuera, pues ya tendríamos una situación de no conformidad. Aparte de esto, si durante cualquier fase de este proceso el auditado no contesta o reconoce que esa información no puede proporcionarla o no la tiene, y esto es un requisito de las normas de referencia por parte del equipo auditor, pues pasa directamente a una situación de no conformidad. Una de las preguntas habituales cuando presentamos nuestra metodología a nuestros clientes es cuál es el número de peticiones de evidencias que es habitual solicitar en las fases remotas asíncronas. Lógicamente, esto depende del tamaño de la organización y a primera vista son muchas. Es decir, normalmente en una primera ronda se realizan entre 50 o 150 peticiones, insisto, dependiendo del tamaño y de la complejidad de la organización auditada, y en una segunda ronda entre 25 y 75. Esto es en nuestra experiencia. Evidentemente depende mucho del tamaño. Otro de los aspectos importantes, como en toda auditoría, es un aspecto clave cómo se realizan las técnicas de muestreo. Para realizar técnicas de muestreo, básicamente utilizamos 3 metodologías en remoto. La primera es que en la primera ronda de petición de evidencias en remoto se solicitan listados del tema que quieres auditar. Imaginaros que vamos a auditar la parte de los requisitos de compras. En esta primera ronda podemos pedir todas las compras en un listado con todos los pedidos de compras que se han hecho a todos los proveedores durante el mes de marzo de 2020, por ejemplo. De esta forma, nosotros podremos posteriormente, en la segunda ronda de recopilación de evidencias en remoto, señalar o seleccionar aquellos que en función de nuestra experiencia o nuestro nivel de riesgo son más importantes. Así solicitaríamos ya evidencias concretas sobre esos aspectos. En el ejemplo que propongo, respecto a la lista de proveedores, a la lista de pedidos, con los pedidos seleccionados se pueden pedir directamente cuáles son estas evidencias, estos documentos de compra, y puesto que en el pedido también estará el proveedor, podemos aprovechar para pedir las evidencias de las evaluaciones de estos proveedores. Otra posibilidad para hacer técnicas de muestreo en remoto es utilizar sencillamente el calendario, es decir, utilizar fechas. Podemos seleccionar fechas concretas, bien al azar o bien en función del nivel de riesgo, para solicitar registros específicos de estas fechas. Si nosotros ya sabemos posteriormente, porque conocemos el proceso productivo o porque nos lo hemos estudiado en la documentación inicial, sabemos que hay algunos registros específicos que se producen, por ejemplo, pues todos los días, porque es un proceso continuo. Pues podemos aprovechar para pedir de un día concreto, de una semana concreta, en función del nivel de riesgo. Si tenemos un proceso continuo y funcionan las 24 horas al día, todos los días del año, pues habitualmente es bueno pedir viernes, fines de semana, cambios de turno, etcétera, etcétera, porque tiene mayor nivel de riesgo. Y por último, lo que se hace para mejorar las técnicas de muestreo es seleccionar procesos o inspecciones concretas que tienen más riesgo en base a la experiencia del equipo auditor y a la documentación que se ha estudiado inicialmente. Imaginen que nosotros sabemos que hay unas inspecciones concretas que tienen un nivel de riesgo alto, por ejemplo, unas inspecciones reglamentarias o algunas inspecciones que son determinantes para calificar la conformidad del producto porque ya están muy cerca del cliente final. Bueno, en ese caso, lo que hace el equipo auditor es seleccionar estas inspecciones y pedir todas las inspecciones de un periodo de tiempo. Por ejemplo, pues quiero todas las inspecciones reglamentarias de los puentes grúa del año 2019. O quiero todas las inspecciones de producto final de la línea de montaje del mes de marzo. Es decir, procesos de inspecciones concretas que según el equipo auditor, según el criterio y la experiencia del equipo auditor,
tienen mayor nivel de riesgo y por lo tanto es preciso incidir sobre las mismas. Lógicamente, este esquema general presentado admite diversas variaciones con el fin de satisfacer las necesidades de las organizaciones auditadas. Las variaciones que más hemos utilizado en nuestra experiencia son las que les presento a continuación. En primer lugar, el número de fases de recogida de información en remoto puede ser 1, 2, 3 o incluso 4. Esto depende fundamentalmente de la complejidad de la organización auditada. También depende de la experiencia del equipo auditor en esa organización. Hay que considerar que en auditorías internas nosotros en muchas ocasiones hacemos auditorías todos los años al mismo cliente, con lo cual nos conocemos el cliente, nos conocemos el sistema de gestión, nos conocemos sus procesos y por lo tanto somos más eficaces haciendo las preguntas importantes y por lo tanto el número de fases puede reducirse en estos casos. En nuestra experiencia, cuando este conocimiento es, digamos, normal, utilizamos las 3 fases que hemos comentado anteriormente. Es decir, una primera fase remota asíncrona, una segunda fase también remota asíncrona de repreguntas sobre las respuestas de la primera fase y una tercera fase remota, esta vez síncrona, por videoconferencia. Otra posible variación es incorporar un equipo auditor mixto, como ya comenté al principio que habíamos hecho este año. En varias ocasiones, este año, hemos hecho un equipo auditor con nuestros auditores de Synergy y auditores internos de nuestra organización cliente. De esta forma hemos convertido a los auditores internos de la organización cliente en nuestros ojos. Como nosotros no podíamos estar en directo, estar en piso, estar sobre el terreno y ver los procesos productivos como hay que verlos, hemos utilizado a auditores internos como nuestros ojos. Esto requiere, lógicamente, una coordinación con los mismos, unas reuniones previas para instruirles sobre cómo queremos y qué queremos ver con mayor nivel de detalle y, lógicamente, que estos auditores internos también tengan la calificación de auditor interno, porque también van a formar parte de la auditoría y van a formar parte del equipo auditor. Otra posible variación que se utiliza mucho es la petición de vídeo en directo de las instalaciones. Sabéis que con cualquier dispositivo móvil, con el FaceTime, por ejemplo, podéis decirle a cualquiera que esté en el terreno que vaya enseñándote cosas en directo y tú vas a poder ir viendo lo que está pasando. Hay que decir que esto lo utilizamos mucho, pero tiene unos resultados bastante limitados. Lógicamente no es lo mismo la visión que un auditor tiene al recorrer unas instalaciones que la visión que tiene a través de un dispositivo móvil. Entre otras cosas, porque a dónde mirar no lo manejas tú. Entonces, bueno, es algo que es muy útil, que hay que utilizar, pero que tiene bastantes limitaciones. Y por eso intentamos la última variación, que es sustituir la última fase de videoconferencias por una jornada presencial. Es decir, en nuestra experiencia, siempre es mejor que el equipo auditor, al menos en los procesos productivos, intente verlos en directo por poco que sea, por poco tiempo que sea. Por último, les quiero comentar las ventajas e inconvenientes que hemos identificado en base a nuestra experiencia en la realización de auditorías remotas. En primer lugar, es evidente como ventaja que no es necesario desplazarse a las instalaciones de la organización auditada. Esto es especialmente útil ahora que es imposible desplazarse por la situación de pandemia y de confinamiento, y también supone una reducción de gastos de viaje, alojamiento, manutención, etcétera, que evidentemente es una ventaja de cara al proceso de auditoría. Por otro lado, es posible atender de forma asíncrona a gran parte de la auditoría. En las primeras fases, donde tú tienes 2 o 3 días para hacer las preguntas y el auditado tiene 2 o 3 días para subir las evidencias, no tiene que estar siempre pendiente. Puede atender a otras obligaciones y cuando tenga hueco, dedicarle el tiempo preciso a la auditoría interna. Es decir, no tiene que estar continuamente pendiente, lo cual es una ventaja desde el punto de vista del calendario y de la gestión de tiempos por parte de auditores y auditados. Por otro lado, una ventaja que nos encontramos es que las peticiones, sobre todo las documentales, son más completas por parte del equipo auditor. ¿Por qué? Porque con este formato el equipo auditor ha tenido más tiempo para estudiarse la documentación, ha tenido más tiempo para revisar las evidencias que han ido aportándole los auditados y, por lo tanto, al menos
en la parte documental, en la parte de sistema de gestión, digamos, no directamente implicada en el proceso productivo, las peticiones son más completas. A la vez de completas, y esto sería una quinta ventaja, las peticiones y los muestreos son más meditados. El equipo auditor ha tenido más tiempo y por lo tanto ha reflexionado más y ha evaluado mejor los riesgos. Típicamente en una auditoría tú puedes hacer un muestreo muchas veces al azar. Te presentan un listado y tú pones el dedo. Lógicamente, si estás en directo, esto es bastante habitual porque no vas a leerte el listado entero porque es una pérdida de tiempo para poder analizar el nivel de riesgo de cada una de las líneas de este listado. En cambio, si estás en remoto y asíncrono, el auditor se lee el listado completo y por lo tanto los muestreos los puede hacer más meditados y puede hacerlos más atendiendo al nivel de riesgo que al azar, lo cual sin duda es una ventaja de cara a los resultados. En sexto lugar, la auditoría, como ya he dicho antes, para los aspectos basados en información documentada es más completa. Se piden más documentos, se piden más registros y todo lo que pueda tener un soporte documental es posible hacerlo mejor y con mayor nivel de profundidad. Como luego veremos, en contra, todo lo que tiene que ver con observación directa de los procesos tiene menos nivel de profundidad. Por otra parte, en séptimo lugar, el auditado también tiene tiempo para corregir aspectos documentales. Aunque esto podría pensarse que es un inconveniente, porque el auditado está de alguna manera pues arreglando cosas que estaban mal, nosotros lo vemos como una ventaja, ya que estamos hablando siempre de auditorías internas. Siempre que sean pequeños fallos, cosas que les falta, lo típico que les falta una firma o que les falta algún aspecto formal, pues el auditado tiene tiempo en estos días que le han dado para subir la documentación o las evidencias para corregir estos aspectos. Y teniendo en cuenta que casi siempre las auditorías internas sirven de preparación para las externas, pues nosotros vemos este tiempo extra como una ventaja más que como un inconveniente. Y por último, hay una mayor facilidad en la integración de todo tipo de criterios de auditoría. Normas, requisitos, buenas prácticas, necesidades especiales, auditores especializados, etcétera, etcétera. Cuando tú estás haciendo una auditoría presencial, tienes que atender mucho al número de auditores, al tiempo, a los gastos de desplazamiento, etcétera, etcétera, y muchas veces eso coarta lo que a ti realmente te gustaría dimensionar en cuanto a la auditoría. Hombre, no voy a llevar a un experto para que tiene que hacerme un trabajo específico una hora en 3 días de auditoría. Sería un contrasentido, sería un derroche de tiempo y de expertos. En cambio, en remoto todo eso es mucho más fácil. Se puede perfectamente contar con un experto durante una fase concreta, se puede perfectamente contar con alguien que sea especialista en una norma durante una fase concreta, etcétera, etcétera. En cuanto a los inconvenientes, los más relevantes que hemos encontrado en nuestra experiencia tienen que ver con el tiempo y con los plazos. En primer lugar, la auditoría remota requiere mayor dedicación por parte del equipo auditor. En nuestra experiencia, del orden del doble de dedicación. Es decir, nosotros, cuando nos contratan nuestros clientes a hacer una auditoría interna y es en remoto, solemos dedicar el equipo auditor el doble de tiempo. Esto evidentemente es un inconveniente porque, el presupuesto que le has hecho evidentemente no puedes subirlo por el hecho de que tú le dediques más. Tú estás ofreciendo un servicio. Y por lo tanto, se puede considerar un inconveniente tanto si es un auditor subcontratado como un auditor interno. En segundo lugar, también requiere de mayor dedicación por parte de algunos auditados. Es cierto que para la mayoría de los auditados va a requerir la misma dedicación, pero para los auditados que son responsables de los sistemas de gestión va a requerir sin duda algo más de dedicación. No estamos hablando del doble, como el caso del equipo auditor, pero sí de algo más de dedicación. En tercer lugar, disculpen, en tercer lugar decía, la auditoría, como la estamos planteando, tiene una mayor duración del proceso completo de auditoría. Hemos visto antes, en el ejemplo y cuando les mostraba el plan y el enfoque que nosotros utilizamos, que puede incluso durar 2 semanas. Es cierto que no estás 2 semanas atendiendo la auditoría, pero entre que empieza la auditoría y acaba la auditoría, en vez de pasar a lo mejor 3, 4 o 5 días que puede transcurrir en una auditoría presencial, pues podemos tener 2 semanas, lo cual pues, puede ser un inconveniente desde el punto de vista de agendas y calendarios.
Por otro lado, en cuarto lugar, y es muy importante, a nadie se le escapa que el no estar observando in situ, sobre todo la parte de los procesos productivos, la parte de ir sobre el terreno, a ver las instalaciones, a ver cómo funcionan los procesos, a ver cómo el personal lleva a cabo sus actividades, está limitada por el hecho de no observarlo in situ. Es cierto que se puede llevar un móvil, como dije antes, se puede ver en directo, pero no es lo mismo. Cuando un auditor pasa por una línea de producción, no solo está atendiendo lo que le dice el auditado, no solo está viendo lo que le están mostrando, también tiene visión periférica y está viendo otras cosas. Eso se pierde cuando no se hace una observación in situ. Es típico que un auditor vaya a ver una línea acompañado de un auditado y al inicio de la línea de producción vea que a la derecha hay un palet o unas cajas o algo desordenado, lo mire, no diga nada, siga para adelante, siga hablando de la línea que está siendo auditada, siga hablando con el auditado y cuando llegue al final de la línea diga, por cierto, esas cajas que había al principio de la línea, ¿de qué son? ¿Tienen identificación? ¿Qué material es? Eso evidentemente no se puede hacer cuando no está in situ porque no tienes visión periférica, no puedes ver las cosas con el rabillo del ojo, como decimos aquí, y por lo tanto hay limitaciones a ese respecto. Y derivado de esto, y en quinto lugar, también hay limitaciones en la percepción del auditor, no solo en la visión periférica que mencionábamos antes, sino en la idea que se hace el auditor al conversar, al hablar, al ver, al analizar el aspecto que tiene la empresa, que tiene la organización. Lógicamente no es lo mismo verlo a través de un vídeo que verlo en directo. Un auditor experimentado, dándose un paseo por la fábrica, se hace una idea bastante clara de muchas cosas. Se observa el orden y limpieza, se observa cuál es el ambiente, cómo hablan entre ellos los propios trabajadores, y esto evidentemente se pierde respecto a la percepción del auditor en las auditorías remotas. Adicionalmente a las ventajas y a los inconvenientes comentados anteriormente, nuestra experiencia también nos ha llevado a identificar los siguientes aspectos que consideramos clave a la hora de planificar y realizar auditorías remotas. En primer lugar, a nadie se le escapa, y ya se ha comentado, que la disponibilidad y viabilidad tecnológica son imprescindibles. Debemos de estar seguros de las herramientas que utilizamos, debemos de haberlo comprobado previamente a realizar la auditoría, y tanto el auditor como el auditado deben de estar formados y entrenados en la utilización de estas tecnologías. En segundo lugar, el aspecto de seguridad de la información y confidencialidad es clave. Tened en cuenta que estamos compartiendo documentos a través de Internet, que estamos viendo cosas en vídeo. En este sentido, nosotros, además de poner en el plan de auditoría que si un documento es estrictamente confidencial, se busque otra forma de auditarlo, hacemos algunas cosas adicionalmente. En primer lugar, nos comprometemos a no sacar ninguna foto ni captura de pantalla de ninguna de las reuniones, videoconferencias o demás que tengamos. Y además nos comprometemos a que toda la documentación, incluida la que está en Synergy Online, al final de la auditoría, contando con el permiso de la organización auditada, se destruye por completo. Es importante que estos aspectos respecto a la seguridad de la información y de la confidencialidad sean acordados por parte de auditores y auditados y sean tenidos en cuenta de la manera más estricta posible. Porque pueden llevarte a perder la confianza, y la confianza es lo único que no se puede perder cuando se hacen auditorías. Por otro lado, otro aspecto clave es que la planificación tiene que realizarse con la antelación suficiente, con más antelación, como dije antes. Es decir, el plan de auditoría hay que estar preparándolo, pues no sé, un mes o mes y medio antes, para poder tener a todas las personas, todos los medios, todas las metodologías bien organizadas en el calendario por parte de todos los que tienen que intervenir. Y por último, como ya he dicho anteriormente, es fundamental eliminar todo lo que sea propiedad del auditado. Lo mismo que en una auditoría presencial, no está bien llevarte los papeles del auditado, y si te los llevas debes de devolvérselos. En una auditoría remota no debes de quedarte con nada. La documentación que se proporciona en soporte electrónico es propiedad del auditado o de la organización auditada y por lo tanto no debe quedar posteriormente en poder del equipo auditor. Finalmente, a modo de resumen de nuestra experiencia, nuestras principales conclusiones en la realización de auditorías remotas son las siguientes.
En primer lugar, el proceso de auditoría remota se lleva a cabo con garantías similares a las realizadas con el enfoque habitual presencial. Es decir, se lleva a cabo un proceso que cumple con todos los requisitos de la 19.011, que cumple con todas las garantías y que, por lo tanto, desde el punto de vista de auditoría interna, es perfectamente válido, o debe serlo, ante cualquier segunda o tercera parte. En segundo lugar, los resultados del proceso también lo son. Son equivalentes y en algunas ocasiones más completos que los realizados con el enfoque habitual presencial. Es decir, tenemos un proceso de auditoría que tiene las mismas garantías y tenemos unos resultados de la auditoría que también presenta una equivalencia con las auditorías presenciales. En tercer lugar, y para corroborar lo anterior, las entidades de certificación que posteriormente han auditado externamente a nuestros clientes, cuando han auditado el apartado de la norma de auditoría interna, nunca han puesto ningún inconveniente al proceso que hemos llevado a cabo de esta manera, ni a los resultados del mismo. Con lo cual tenemos que pensar que al menos para la realización de auditoría por primera y segunda parte, cuando estas auditorías son auditadas por tercera parte, a las entidades de certificación les parece adecuado. Y en último lugar, como es lógico, la situación actual del COVID-19, la pandemia, las restricciones a la movilidad y al entrar por parte del equipo auditor en determinadas instalaciones o a viajar simplemente de un sitio a otro, hace que la realización de auditorías remotas sean especialmente adecuadas en la situación actual. De hecho, como dije al principio de mi intervención, nosotros veníamos haciendo en remoto pocas al año, 100% en remoto, 1, 2, 3, y este año hemos hecho muchísimas. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para sus preguntas y comentarios y cedo ahora la palabra a Eduardo del Río. Jaime, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Y brevemente veremos un poco lo que viene siendo las posturas de los diferentes organismos que establecen normas y con las cuales podemos llevar a cabo estas auditorías. ¿Sí? La ISO, como ya comentó Luis, la Organización Internacional de Normalización, en especial en relación a las auditorías de primera y segunda parte, desde la versión de la norma 19.011-2011 y la actual 2018, reconocen a las auditorías a distancia como un método para poder llevar a cabo estas auditorías. Como complemento, el grupo de prácticas de auditoría, conformado por miembros del grupo ISO TC 176, responsables de las normas de sistemas de gestión calidad y del Foro Internacional de Acreditación, redactó un documento guía de auditorías a distancia, en el cual establece recomendaciones para realizar este tipo de auditorías de primera y segunda parte. En la parte inferior de la presentación tenemos ahí también la disponibilidad de estos documentos. Los documentos son gratuitos y se pueden disponer de ellos. En cuanto al Foro Internacional de Acreditación, ¿sí? Por el momento se reconocen las auditorías a distancia de tercera parte, certificación, mantenimiento y recertificación, y para ello establecido sus criterios tanto en documentos de carácter obligatorio, los MD, documentos mandatorios, como son el MD-04 o el MD-05, que establecen cuáles pudieran ser estos criterios y qué deben de cumplir los organismos de certificación para llevar a cabo estos documentos. Actualmente, el Foro Internacional de Acreditación liberó el documento, el MD-05, donde en principio no se van a aceptar las auditorías a distancia a sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo. Pero este documento, debido a la situación de la pandemia, se estableció que se van a hacer unos periodos de transición y esto se va a prorrogar por 6 meses. Por lo tanto, este documento no estará hasta noviembre y con esto podemos decir que se reconocen las auditorías para la parte de las normas ISO, incluida la 45001 que se puede hacer a distancia. Estos documentos son también de acceso gratuito. En la página de la IAF pueden encontrar estos documentos de forma gratuita. En cuanto a la parte automotriz, en cuanto a la IATF, ¿sí? Publicó desde el 24 de marzo de 2020 cuáles son las exenciones y medidas para responder a esta pandemia. Este documento se cuenta ya en su 4ª versión
que fue publicada el 17 de julio del 2020. Y de igual forma, si ustedes entran a la página de la IATF, pueden encontrar estos documentos de forma gratuita y pueden acceder a ellos. En estos documentos, lo que sí se menciona es que se incluye un método, el IATF 16949 Monitoring o seguimiento a la IATF, que permite a los organismos de certificación reconocidos que de manera remota soliciten información de sus clientes para dar seguimiento y evaluar el estado del sistema de gestión de calidad del cliente certificado únicamente cuando las situaciones con esta parte del COVID no se puedan llevar a cabo esta auditoría en sitio. ¿Sí? No se debe de entender este seguimiento como una auditoría a distancia o remota. Es una evaluación para poder llevar a cabo el estatus que guarda el sistema de gestión en la parte automotriz. De todos modos, parte de estas reglas y la información está disponible en la página de la IATF y en el caso de auditorías también de certificación, si hay dudas, algunos de estos plazos o algunos de los tiempos que se puedan dar, lo recomendable es contactar a los organismos de certificación para con ellos poder establecer estos tiempos y ver cuáles serían esta parte de las condiciones. Pues por el momento sería parte de mi participación. ¿Sí? La idea aquí un poquito era presentar estas dudas en cuanto a organismos de certificación, en cuanto a auditorías primera, segunda y tercera parte. Paso la palabra al ingeniero Jorge Mejía para que él nos ayude con esta reflexión final. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y también gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo para escucharnos esta mañana. Para cerrar el webinar, me gustaría presentarles las dos últimas diapositivas. La primera de ellas tiene que ver con una reflexión. En este momento, los directores, los gerentes, los líderes en las organizaciones, estamos parados en un entorno VUCA, es decir, ese entorno volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Necesitamos tener un punto de referencia sólido que nos permita saber cuál es el rumbo que va a tomar nuestra organización. Ese punto de referencia, como lo ven en la pantalla, es una brújula. Una brújula que nos guíe y nos conduzca para llevar a la organización al éxito sostenido y que precisamente brinde certidumbre y también a la vez genere confianza con esas partes interesadas que tenemos en la organización. Sin duda alguna, esto lo podemos hacer a través del proceso de auditoría. Por ejemplo, nuestros clientes que compran los productos y servicios, ellos demandan que cumplamos con sus requisitos, con sus necesidades, con sus especificaciones y con las expectativas que ellos nos demandaron. Para ello, el proceso de auditoría nos va a permitir determinar cuál es ese grado de cumplimiento de nuestros procesos. Y cuando hablamos de los procesos, nos referimos a todos los procesos de la organización, es decir, desde los procesos estratégicos o de dirección, los procesos clave, core o principales, como les llamen en su organización, y los procesos secundarios de apoyo o de soporte. Este proceso de auditoría, sin duda alguna, nos va a permitir que le demos certidumbre y confianza a esas partes interesadas, no solo al cliente, sino también al mismo accionista, a los colaboradores y a la sociedad. Pero aquí hay un elemento clave. Tenemos que considerar que nuestro proceso de auditoría tiene que ser lo suficientemente robusto, que sea sólido y máxime en estos tiempos que estamos realizando auditorías a distancia. Sin duda alguna, también el compromiso y el liderazgo que tiene la alta dirección es fundamental. Por ejemplo, la alta dirección nos tiene que proporcionar recursos para que nos capacitemos en este método de auditorías a distancia. También la alta dirección tiene que proporcionar recursos para tener una infraestructura sólida que nos permita tener buenas redes, buenos métodos para tecnologías de comunicación y de información. Y así, como lo ven ahí en la pantalla, esta pequeña imagen de
ese cuarteto de genios de Liverpool, que en la década de los 60 fue pues de los más admirados y talentosos que tuvimos. Su música llegó para quedarse, la música de Beatles llegó para quedarse. Pues de la misma manera, y aquí es una información de mi buen amigo el doctor Luis Sanz, que fue el primer expositor en este webinar, la frase es la siguiente: las auditorías a distancia también llegaron para quedarse. Finalmente, ya para terminar, quisiera compartirles cuáles son los servicios que tenemos en Plexus, del cual ustedes seguramente, algunos de los asistentes que nos están acompañando, ya han tenido experiencias con nosotros positivas para la actualización de la norma ISO 19011 en su versión 2018. También en los cursos que han tenido los líderes del equipo auditor, así como los auditores internos y de segunda parte. Estos servicios ya los teníamos desde hace algunos años. Sin embargo, tenemos nuevos servicios que tal vez para algunos de ustedes pudieran ser de apoyo. El primero de ellos es que tenemos un taller en donde les comentamos cómo realizar esas auditorías a distancia, tanto para auditores internos y de segunda parte. Otros dos servicios que también son nuevos son los de asesoría. Es decir, les acompañamos para que ustedes puedan hacer una implementación de esas auditorías a distancia de primera y segunda parte. Y también para aquellos que deseen que nosotros les apoyemos realizando esas auditorías, también contamos con este nuevo servicio. Y finalmente, seguramente algunos de ustedes ya tienen implementado su proceso de auditorías a distancia. En este caso, podemos hacer alguna evaluación para confirmar que ese proceso de auditorías que hoy tienen implementado es lo suficientemente robusto y está sólido. Finalmente, ya para terminar esta charla y pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría pues darle las gracias a nuestros amigos que hoy nos acompañaron, a Luis, a Carla, a Jaime, a Eduardo y por supuesto a nombre de nuestro director, el ingeniero José Domínguez. Será para nosotros un gusto en Plexus acompañarlos con estos servicios en esta experiencia para todos ustedes. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas para que podamos dar respuesta a algunas de sus inquietudes. Para ello, voy a solicitar aquí el apoyo de nuestros compañeros. Déjenme ver, tenemos muchísimas preguntas, gracias a todos ustedes, muy interesantes. También sabemos que el tiempo que tenemos es limitado y trataremos de englobarlas. Algunas hay muchas que están con una estructura parecida, sobre todo, por ejemplo, veo que hay varias que tienen relación con IATF, ¿no? Y que nos están preguntando sobre si IATF permite las auditorías a distancia o remotas. Como lo explicó hace unos minutos Eduardo del Río, la respuesta es no se permite eso en IATF. Está el seguimiento, el monitoring que ya nos comentó Eduardo y que les sugerimos que lo puedan revisar. Ya está en su cuarta versión este documento. Ahí hay varias clarificaciones que nos está haciendo IATF, pero también les sugerimos que se pongan en comunicación con su organismo de certificación para identificar muy bien los tiempos en los cuales van a llevar a cabo ya las auditorías de seguimiento que tienen con todos ustedes. Hay otra pregunta aquí también que tiene que ver con lo que nos presentó Jaime. Si aquí me puedes ayudar, por favor, a responder. Nos preguntan que ustedes en Synergy han realizado ya varias auditorías a distancia. ¿Cuál es la percepción que tienen sus clientes? ¿Cómo los han evaluado este servicio? Si nos quieres ayudar, Jaime, por favor. Por supuesto, Jorge. Bueno, nosotros, como es lógico, hacemos encuestas de satisfacción de nuestros clientes cuando terminamos todos nuestros servicios, entre ellos los de auditorías. Y, bueno, la satisfacción es elevada igual que antes. No hay nada que nos permita prever que ellos piensan que han recibido un peor servicio o que están siendo tratados
de peor manera por el hecho de hacerlo en remoto. También hay que considerar que muchas veces la situación ha venido abocada, es decir, era obligatorio hacerlo en remoto porque no podía hacerse de otra forma, pero, insisto, nuestros clientes están igual de satisfechos y no ha habido ningún inconveniente por parte de ninguno. Es cierto que en muchas de las propuestas, de las ofertas para clientes que tenemos para septiembre, nos han hecho considerar las dos opciones. Es decir, si se puede hacer presencial, hacerla presencial. Si no se puede hacer presencial, hacerla en formato mixto. Y si, bueno, pues no se puede ir a hacerla totalmente en remoto. Muchas gracias, Jaime. En esa misma línea también nos están preguntando, pero ustedes lo mencionaron, pero me gustaría que lo volvieran a comentar. Nos dicen si hay una reducción en los días de auditoría número 1 y en el costo. Si quieres ayudarnos, Jaime o Luis. Sí, bueno, yo he hecho muchas cotizaciones este año al respecto. La verdad es que no hay reducción desde el punto de vista del coste. Tenéis en cuenta que nosotros llevamos trabajando muchos años con algunos de estos clientes, entonces el mismo precio, la misma cotización que hacíamos el año pasado con la subida típica de todos los años, si es que este año ha habido, que este año no ha habido, es la que hemos utilizado independientemente de que el formato sea remoto, semipresencial o presencial. Es verdad que es más trabajo para los auditores, pero no nos parece adecuado repercutir ese más trabajo en precio para nuestros clientes. Lógicamente esto va a depender de cada uno como quiera tratar a sus clientes y hacer sus cotizaciones. De acuerdo. Muchas gracias, Jaime. Hay otras preguntas también ligadas nuevamente a IATF. Ahorita en mi explicación anterior comenté que para IATF auditorías de tercera parte a distancia no son permitidas. Sin embargo, auditorías de primera y segunda parte para IATF, esas sí están permitidas. Entonces, nada más ahí quisiera hacer ese comentario. Otra pregunta también, si para esas auditorías a distancia, Jaime, también lo mencionaste durante tu exposición, si los auditores internos de la organización pueden ser parte del equipo auditor. Sí, de hecho hemos tenido varias experiencias al respecto. Para nosotros es nuestra opción preferida. Si hay auditores internos que pueden visitar las instalaciones, puesto que nosotros no vamos a poder hacerlo, es bastante recomendable que haya alguien que pueda estar sobre el terreno, que pueda pisar, que pueda visualizar, que puedan ser nuestros ojos. Hay que tener en cuenta que aunque insisto en que la auditoría, el proceso y el resultado es totalmente aceptable, es bueno en nuestra experiencia, sí se pierde el estar sobre el terreno. Estar sobre el terreno no se puede sustituir por una imagen de un vídeo o por un vídeo en directo con un teléfono móvil. Es cierto que aporta, pero no se puede sustituir. Con lo cual, el que haya alguien que pueda hacerlo y te pueda transmitir con sus ojos, no con un dispositivo, pues siempre es adecuado. No quiere decir que sea imprescindible, ojo, es adecuado. También hay que tener en cuenta que visualizar el proceso productivo para poder hacer las preguntas pertinentes por parte del equipo auditor también depende mucho del conocimiento que este equipo auditor tenga de este proceso. Entonces, en el caso en que tú hayas estado muchas veces, tengas mucha experiencia en un proceso productivo concreto, porque ya hayas ido o porque te lo hayas estudiado muy bien, no es tan importante la presencia física. La presencia física es muy importante cuando tú nunca has visto una instalación, evidentemente, verla por primera vez. Pero a nosotros se nos da el caso de algunos clientes que llevamos 10 años haciéndole auditorías internas. Entonces, para nosotros, ir a ver el proceso productivo o no ir a verlo y recibir una imagen de vídeo es prácticamente equivalente porque te lo conoces mucho. Es decir, en mi experiencia, resumo, la parte del proceso productivo en auditorías remotas queda un poco peor porque no puedes tener tu percepción ni tu visión periférica. Pero esto se puede, de alguna manera, soslayar con la experiencia previa y el conocimiento del equipo auditor, bien porque lo haya estudiado o porque haya ido antes, y también se puede solucionar prácticamente del todo teniendo unos ojos del equipo auditor que habitualmente está formado por estos auditores internos que forman parte de nuestro equipo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Veo que también aquí tenemos numerosas preguntas nuevamente
muchas relacionadas con las auditorías de tercera parte de sus organismos de certificación. Y aquí me gustaría sí volver a comentar el comentario de Eduardo. Es importante que toquen base con su organismo de certificación para definir esos periodos de auditoría y cómo van a llevar a cabo los siguientes seguimientos. Por otro lado, también les mencionaba que ustedes deben de ser muy cuidadosos con la información que van a estar presentando en sus siguientes auditorías, sobre todo los que estén en el sector automotriz para YATF. Recuerden otra vez, para YATF no están permitidas esas auditorías a distancia o remotas. Les sugerimos nuevamente que puedan verificar toda la información que está disponible en el portal de YATF Global Oversight, de tal manera que ustedes tengan evidencias para presentarle a los organismos de certificación. Entonces, no sé, estoy checando aquí el tiempo que tenemos, Jonathan, Pepe, si podemos mencionar un par de preguntas Tenemos más. espacio para una pregunta más y, bueno, al final de esa pregunta tendremos que ya cerrar la transmisión. Todas las preguntas que hemos recibido las tenemos registradas y las vamos a turnar a todos los ponentes para responderlas a sus correos de registro. Entonces, no se preocupen por esa parte. Vamos a responder en un par de días a todos personalmente. ¿Vale? Entonces, adelante con una pregunta más, por favor. De acuerdo. Dice, bueno, nuevamente siguen llegando más preguntas, ¿no? Confirmamos entonces que YATF solo reconoce auditorías remotas, primera y segunda parte, las de tercera parte deben ser presencial, ¿cierto? Nuevamente, muchachos, para dejarlo así muy, muy claro. YATF en su portal solamente está haciéndonos una recomendación en cuanto al monitoring de YATF, el seguimiento que estamos haciendo, pero como tal, para las auditorías de primera o segunda parte, eso es decisión de su organización, eso es decisión de cada una de las empresas. En cuanto a la postura formal, que tú digas, oye, ¿en qué documento sí me dice que puede haber auditorías a distancia para YATF primera, segunda y tercera parte? No está publicado nada, solamente está este monitoring que es para auditorías de tercera parte, y las de primera y segunda parte, eso ya es decisión de cada una de las organizaciones, de cada uno de ustedes. Por el tiempo, muchachos, todas las preguntas que vemos que siguen llegando, las vamos a responder y se las vamos a hacer llegar a través del correo electrónico. Y no sé, quisiera pedirle a nuestro director general de Plexus, el ingeniero José Domínguez, si quisieras hacer algún comentario final, Pepe. Adelante, José. Ya está activado tu micrófono, puedes hablar. Listo, José, ya puedes hablar. Bueno, estaba un poquito fuera. Me desconecté un momento. ¿Cuál es la pregunta hacia mí? No, que si dieras un comentario final, Pepe, de cierre al webinar. Discúlpenme. Lo que pasa es que tengo un problema con mi internet y ahorita me sacó unos minutitos de la sesión. No, pues nada más agradecerle a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana. Nada más recalcar lo que creo que muchos de ustedes están inquietos, ansiosos por el tema de sus auditorías de tercera parte. El IATF ya promulgó en su documento, que ya está en su cuarta edición, fue publicado inicialmente en el mes de julio, las exenciones, waivers, concesiones, permisos, medidas que aplican para la realización de auditorías de tercera parte. Entonces, hay que estudiarlo, es lo que yo les recomiendo. Estúdienle con cuidado, con lupa. Y como también ya lo mencionó Jorge, conversen con su organismo de certificación sobre el tema. El método de seguimiento que incluye este documento no es una auditoría, lo aclara claramente el IATF. Es un método que permite al organismo de certificación revisar estatus, revisar condiciones que tiene el sistema
para poder mantener, digamos, tener cierta certidumbre de que las condiciones de certificación se mantienen. Pero repito, no es una auditoría. ¿Ok? En caso de las auditorías internas y de segunda parte, el IATF no ha pronunciado nada al respecto. No ha dicho nada aún. Al final de cuentas, el IATF ve por el esquema de certificación de IATF 49. Es una decisión de ustedes. Como bien lo dijeron Jaime y Luis, puede ser, la auditoría remota no es una situación nueva, no es algo que nació con la pandemia, ¿sí? Algunos de ustedes quizás ya han recurrido a ella por cuestiones económicas, por las implicaciones de trasladar gente quizás a otro país, a realizar una auditoría a un proveedor. Y quizás Bueno, por aquí perdimos al ingeniero José. Vamos a tratar de que amplíe su respuesta a esta cuestión por escrito y les mandaríamos sus comentarios. que no se exponga, ¿no? José, Y eso se te cortó la última parte, no sé si la puedas repetir. sí, comentaba los comentarios de Luis y de Jaime Si gustas apagar tu cámara. acerca de lo que se está viviendo por la pandemia. Entonces, puede ser que sea necesario realizar la auditoría porque hay un nivel de riesgo del propio auditor o auditora, ¿no? Es decir, están en una condición por su edad, por su condición que tienen de salud, peso, sobrepeso, quizás alguna enfermedad crónica que debería quedarse en casa, ¿no? Entonces eso puede ser una situación que imposibilita realizar la auditoría en forma presencial y tendría que recurrirse a otro medio. Y también comenté, el IATF no ha dicho nada acerca de las auditorías de primera y de segunda parte. No ha mencionado absolutamente nada. Entonces, al final de cuentas, es una decisión de la propia organización el recurrir a un método de este tipo. Y bueno, pues eso sería todo y les agradecemos muchísimo y seguimos, como siempre, a sus órdenes para apoyarles en lo que consideren pertinente. Gracias. Gracias, José. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día.